continuar entonces con la unidad 5. La unidad 5 tiene que ver justamente con la emancipación en el Río de la Plata, que es lo mismo que decir el proceso revolucionario de mayo. Por eso pedí que todos hagamos honor a esa fecha patria y tengamos y recordemos los símbolos patrios, sobre todo la escarapela. Bien, ya había hablado yo de las causas internas y externas que favorecieron la producción de la Revolución de Mayo. Las causas externas, como ustedes saben, son aquellas que se produjeron fuera del ámbito del territorio americano. Todo el siglo XVIII, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la invasión napoleónica a España. Y las causas internas, lo que el doctor Galetti llama como movimientos revolucionarios en Hispanoamérica. Solamente hemos dado la rebelión indígena de Tupac Amaru y la revolución de los comuneros en el Paraguay. Bien. Y cuando comencé la unidad 5 le dije teníamos que retroceder un poquito, teníamos que retroceder al tema de la invasión napoleónica a España. Y justamente a la última fase de esa revolución, de esa invasión napoleónica a España, que era la farsa de Bayona. Desde el mismo momento en que en Bayona Napoleón corona a su hermano José como rey de España, el pueblo español inicia un movimiento, el llamado Movimiento Juntista Español. Quiere decir la formación de juntas en todos los pueblos de España, por más chiquitos que sean. Juntas de vecinos en los pueblos más chiquitos y juntas más grandes en las ciudades más grandes, valga la redundancia, o principales. Así se creó entonces la Junta Central de Sevilla. Esa Junta Central de Sevilla fue cambiando de lugar en varios momentos por el acecho de Napoleón Bonaparte, que como sabemos había aprovechado el permiso que le dio el primer ministro Godoy mediante el Tratado de Fontainebleau y invadió España. La Junta Central de Sevilla primeramente se instaló en Sevilla, pero tuvo que cambiarse de lugar en varias oportunidades. La Junta Central de Sevilla era el órgano paralelo al gobierno o a la corona, a la monarquía de José Bonaparte, y foráneo que estaba en el trono español. La Junta Central de Sevilla era el órgano que resistía el gobierno de un rey o un emperador extranjero. Sin embargo, esa Junta Central de Sevilla luego se unió y se convirtió en el Consejo de Regencia de Castilla, de España e Indias. Bien. Luego vimos la máscara de Fernando VII. La máscara de Fernando VII, yo le expliqué que era una estrategia que inventaron los partidarios de la Revolución de Mayo, que consistía en jurar fidelidad al rey Fernando cautivo, Fernando VII, y no hablar directamente del término independencia, porque las condiciones hacia 1810 para declarar la independencia no estaban dadas. Por eso que preferían más vale formar un gobierno patrio y dejar la independencia, es decir, la ruptura del vínculo o del lazo con España para más adelante, como efectivamente va a ocurrir hacia 1816. Bajo el amparo de la máscara de Fernando VII, y vuelvo a recalcar que todos los gobiernos que se formaron desde 1810 y hasta 1816
se formaron bajo el amparo de la máscara de Fernando VII, es decir, jurando fidelidad. Pero en el fondo lo que se buscaba era la independencia. Tengan en cuenta que las formas de gobierno, y no confundir con forma de Estado, fueron la Junta Provisional Gubernativa del 25 de mayo de 1810, de la cual mañana se conmemora un aniversario más, la Junta Grande, la Junta Conservadora, el primero y segundo triunvirato, y luego el directorio. Bien. También les dije que por un momentito nos apartábamos de la opinión del doctor Galetti. La oportunidad tomábamos al doctor Levene, así como lo hicimos en toda la unidad 1. Toda la unidad 1, o sea, todos los diapositivas que están plasmados en el Power de la unidad 1 están hechos en base a las opiniones del doctor Levene. Y decíamos que para el doctor Levene los aspectos jurídicos, políticos, que deben estudiarse en el proceso revolucionario de mayo comprenden el cabildo abierto del 22 de 1810, la petición del pueblo el día 25 y el conflicto de la primera junta de gobierno con la audiencia. De esos tres puntos o de esos tres temas importantes que considera el doctor Levene que son fundamentales para el estudio de la Revolución de Mayo, nosotros solamente nos vamos a referir al cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 y la petición del pueblo del día 25. También le decía que como la emancipación en el Río de la Plata o todo lo que aconteció desde el 18 de mayo de 1810 hasta el 25 de mayo del mismo año, llamada Semana de Mayo, fue una revolución, teníamos que tener una noción o un concepto de revolución. Pueden tomar este que yo les doy o que les voy a enviar cuando les envíe el material, o pueden tomar otro. Se puede definir a una revolución como todo cambio brusco y violento en la estructura social o política de un Estado. Y que es un cambio brusco y violento generalmente de origen popular. Di algunos ejemplos, aparte de la Revolución de Mayo, como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa o la Revolución Cubana. ¿Puede repetir, profe, el concepto, si no es molestia? Pero tengan bien en cuenta y analicen esta definición. Cambio brusco y violento. Casi siempre las revoluciones son cambios rápidos, por eso dice brusco. Y violentos. No hay revolución alguna que no haya sido violenta o que no haya dejado víctimas en la población, sobre todo civil. Todo cambio brusco y violento y que produce una modificación en la estructura social y política de un Estado. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa se trató de reemplazar la monarquía por una república. Ahí está entonces el cambio político. Y fue brusco y violento. En el caso de la Revolución Rusa, también se trató de reemplazar la monarquía de los por una república de origen comunista. Y en la Revolución Cubana también se trató de un cambio brusco y violento, pero en este caso se trató de destituir a un dictador que era Fulgencio Batista por una revolución de carácter popular que al final de cuentas terminó siendo también lo mismo tiene las mismas características del gobierno de Fulgencio Batista, una dictadura que dura hasta hoy día y que es
una dictadura de origen comunista. Bien. Más o menos hasta ahí fue entonces lo que vimos la última clase. Luego, el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Todos los años me canso de repetir lo mismo. Yo y los historiadores, aunque algunos lo expresan, consideran que el día más importante del proceso revolucionario de mayo es el día 22. El día 25 es la culminación del proceso y el día en que se celebra la fiesta patria y que fue declarada fiesta patria por una disposición de lo que vamos a ver en la unidad 6, que fue la asamblea del año 13. Entonces, Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. Ya les había dicho que lo que ocurría en Europa estaba prohibido saber o enterarse aquí en América de lo que estaba aconteciendo en Europa. Estaba prohibido el ingreso, la introducción de libros que propagasen la idea de la ilustración, del iluminismo, del racionalismo, es decir, todas las ideas filosóficas, políticas y económicas del siglo XVIII. Sin embargo, así como hubo un contrabando comercial, a pesar de que muchos años España impuso un sistema económico llamado el monopolio comercial, hubo también un contrabando de ideas, porque había barcos ingleses, holandeses y franceses que llegaban no al puerto de Buenos Aires, pero a zonas cercanas, y repartían libros que provenían de Europa con los ideales de la Ilustración. Entonces, ante ello, el pueblo de Buenos Aires se enteró de lo que había pasado en Europa. Básicamente, la caída de la Junta Central de Sevilla, reemplazo por el Consejo de Regencia, y lo más importante, que el rey Fernando VII, al que habíamos jurado fidelidad, estaba cautivo. Entonces, eso justamente alimentó el poder y las ganas de tener un gobierno patrio, propio o criollo. Como Cisneros no pudo negar las noticias que llegaron de Europa y que se hicieron públicas, entonces un grupo de patriotas presionaron al virrey del momento, llamado Baltasar Hidalgo de Cisneros, para que hiciera públicas las noticias y para que convocase a un cabildo abierto. Cabildo abierto con todas las características del cabildo abierto que estudiamos en la unidad 2, que ya sabemos que no eran abiertos en el sentido estricto de la palabra. No asistía toda la población, solo asistía la parte principal y más sana del vecindario. ¿Mm? Bien. Entonces, Baltasar Hidalgo de Cisneros fue presionado por un grupo de patriotas para convocar a un cabildo abierto y ante la presión convoca a ese cabildo para el día 22 de mayo de 1810. Sabiendo de antemano que en ese cabildo se iban a tratar dos puntos importantes. Primero, la formación de un gobierno patrio y segundo, la destitución del virrey. Es decir, Cisneros estaba firmando el documento legal en el cual se establecían como puntos importantes
la formación de un gobierno patrio y su propia destitución o apartamiento del cargo de virrey. A ese cabildo abierto asistieron 450 vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué yo me empeño siempre en decir que la fecha quizás más importante y decisiva del proceso revolucionario de mayo es el Cabildo de 22 de mayo, el Cabildo de 22 de mayo? Porque es allí donde se expresan las famosas tesis jurídico-políticas, es decir, donde los patriotas argumentan por qué era necesario emanciparse de España y formar un gobierno patrio. Y vuelvo a repetir, no hay que confundir emancipación con independencia. Emancipación consiste en formar gobierno propio, en este caso patrio o criollo, mientras que independencia significa romper los vínculos con un estado del cual se depende. Eso recién va a ocurrir en 1816. Bien. El día 22 de mayo, entonces, se reúne el Cabildo a fin de dar tratamiento a los temas que estaban incluidos en el orden del día. Como todo cuerpo colegiado, ya en aquella época había orden del día, como en la actualidad. En la actualidad, en los cuerpos colegiados, como por ejemplo el Senado, la Cámara de Diputados, los consejos deliberantes, antes de cada sesión preparan una lista de temas a tratar. Eso se llama orden del día. Los dos primeros puntos del orden del día del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 eran justamente la formación de un gobierno patrio y la destitución del virrey Cisneros. Es importante también este cabildo por el argumento de sus expositores, que expusieron sus argumentos en el siguiente orden. Vale decir que cuando estudien deben estudiarlo en el orden en que yo les explico. Primero expuso el obispo Benito Lué y Riega, cuya tesis tenía su nombre, teoría o tesis tradicional. En segundo lugar, expuso Juan José Castelli, que también expuso una teoría que llevaba el nombre de teoría de la reversión o retroversión de los derechos soberanos al pueblo. Luego lo hizo Genaro Villota. Por último, Juan José Paso, que también tenía una teoría que se llamaba Teoría de la Gestión de Negocios del Derecho Romano o Negotiorum Gestium. Gestión de negocios en latín se llama Negotiorum Gestor. Vuelvo a repetir esta última parte para que tengan bien en claro. Entonces, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, expusieron los patriotas en el siguiente orden. Benito Lué y Riega, arzobispo o obispo. Su nombre, o el nombre de la teoría o tesis tradicional. En segundo lugar, Juan José Castelli, quizás la teoría más importante del proceso revolucionario de mayo. Teoría de la reversión
o retroversión de los derechos soberanos al pueblo. Reversión o retroversión significan la misma cosa, vuelta al pueblo. Luego expuso Genaro Villota y finalmente Juan José Paso, cuya teoría se llamaba Teoría de la gestión de negocios del derecho romano, que en latín se escribe Negotiorum Gestor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Antes de seguir avanzando. Esto yo ya lo había dado a la clase pasada, solo estoy haciendo un repaso porque es muy importante el cabildo abierto del 22 de mayo. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿Sí? ¿Quién habla? Forlín Nayara. Forlín, ¿sí? Sí, entonces con estas teorías fueron las que usaron ellos para exponer y argumentar el por qué querían emancipar la palabra, la emancipación sería, con estas teorías. O después fueron estas teorías. No, estas fueron las teorías o los discursos que se esgrimieron desde el punto de vista jurídico-político en el Cabildo Abierto del 22 de mayo. Digamos que dos son favorables a la formación de un gobierno patrio. Una es totalmente negativa y otra es intermedia, por así decirlo. Pero eso lo voy a explicar a continuación. Lo único que hice ahora es mencionar el orden en que fueron exponiendo los invitados a ese cabildo abierto. El obispo Benito Luis Riega, Juan José Castelli, Genaro Villota y Juan José Paso. ¿Estamos? Sí, profe, ¿por qué dijo que la teoría de Juan José Castelli era la más importante para usted? No, eso no solo para mí, para todos los historiadores, porque él explica con meridiana claridad por qué es necesario formar gobierno patrio o criollo. Porque su teoría se llama retroversión o reversión de los derechos soberanos al pueblo. Y en uno de los puntos de su teoría dice, cautivo que fuere el rey Fernando VII, y cuando allá en la época del descubrimiento le habíamos jurado fidelidad al rey de España, no estando el rey en el trono, entonces el poder vuelve al pueblo. ¿Entendió? Ah, bueno. Sí. Bien. Sí, profe. Gracias. Paso a explicar cada una de las teorías nuevamente, aunque ya fueron explicadas. Vamos entonces a la teoría del obispo Benito Luis Riega, llamada teoría o tesis tradicional. ¿Qué está tomando Luca? ¿Café o té? No, cocido como buen chaqueño. Sí, para me va a decir. Yo también tomo cocido. Falta una torta frita nomás. Soy más del café, pero también tomo cocido. No, sí. Sí. No, pasa que tenía poco tiempo porque estaba en la clase. Que porque yo tomo café soy de que no. porque yo tomo café soy de elite, una elite. Man. Sí, porque tienen costanera ustedes, nosotros no llegamos a eso. Vos está echando tierra, yo no dije nada de los chaqueños, Todos los años digo algunas cositas sobre chaqueños, pero este año no, porque estamos todos muy sensibles y después van a malinterpretar. Solo le voy a decir que los mejores amigos que tengo son chaqueños.
Bien. Yo también. Vega, cambia pues esa cara, parece que está asustado. ¿Eh? Mario Vega, ¿Y qué pasa, está profe? llegando la oscuridad, por eso está asustado. No, no. ¿Qué? Le dije que cuando se hacía de noche se oscurecía todo acá. Y parece que está asustado porque estaba serio, sí, parece como teniendo miedo. No, estaba escuchando nomás lo que decía compañero. Estaba escuchando lo que decía Luca. Sí, de los chaqueños. ¿Por qué decir chaqueño? ¿Por qué resaltar eso, eh? El compañero, no me tenía que decir. No, ¿Vos por de eso, dónde bueno. sos, Mario? ¿Vos sos acá de Corrientes? ¿Vos No, sos de del interior de Corrientes? Mburucuyá soy. No, de Mburucuyá. ¿Ahí estás? ¿O Ahora viví por acá ahí en en Capital? Capital. No, soy de ahí, pero estoy en Capital. ¿Sos de Burgullá pero estás viviendo en Capital? Sí. Mm. ¿Y qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no? Ahora tenemos que quedarnos acá. ¿Por qué resaltaste los chaqueños, eh? ¿Por qué, eh? No, porque justamente estaban hablando de ellos pues, y quise ¿Hay una escuchar. bronca? Como ¿Hay yo algo no le especial conozco ahí? mucho a ellos. ¿Cómo? No, ni le ¿Cómo? conozco, la verdad. Ni no. No, porque justo estaban hablando de ellos y yo no le conozco y quería escuchar sobre ellos. No, pero al final dijiste, estuve escuchando con atención lo que dicen los chaqueños, dijiste así, como resaltando. No, estuve escuchando lo que dijo el compañero de los chaqueños, eso dije. Porque quería Ah, bueno, escuchar está bien. qué decía de su gente. Bueno, está. Listo. Seguimos. Vamos entonces a la tesis de del obispo Benito Luis Riega, llamada teoría o tesis tradicional, realizada que fuese la apertura la sesión del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. En primer lugar, le correspondió la palabra a este religioso. Este religioso repugnaba todo tipo de cambio y se consideraba total adherente a la corona. Se mostraba contrario a toda renovación hasta tanto no se tuviera la plena seguridad o certeza de que hubiera aparecido el gobierno legítimo de la península. Por ello, decía, las autoridades españolas debían seguir gobernando el virreinato, aunque la Junta Central de Sevilla se hubiese disuelto. Aunque la Junta Central de Sevilla se hubiese disuelto, ello no significaba el fin de la autoridad de los españoles en el Río de la Plata. Y la autoridad del virrey Cisnero continuaba plenamente vigente. Bien. Todo esto que dije anteriormente se sintetiza en parte de su discurso y que está plasmado en la siguiente frase. Mientras exista en España un pedazo de tierra gobernada por españoles, ese pedazo de tierra debe gobernar a las Américas. Y
exista un solo español en América, ese español debe mandar a los americanos. Por las leyes del reino, la soberanía reside en España y los americanos tienen obligación natural y canónica. Habla de derecho canónico porque él era un religioso. Los americanos tienen la obligación natural y canónica de obedecerla en cuanto allí se ordenara. En síntesis, el obispo Benito Luis Riega era reacio a todo cambio. Consideraba que no estaban dadas las condiciones aún para que los americanos formen un gobierno propio y que debían ser o debían seguir siendo gobernados por los españoles. Era contrario a toda renovación o innovación. ¿Estamos? Eso en sintéticas palabras. Él era contrario a todo cambio. Por eso su teoría se llama teoría tradicional. Bien. ¿Puedo acotar? Todas las palabras que pronunció, ¿sí? Funcionario del ¿Sí? Estado. ¿Cómo? La actitud presentada era de un funcionario del Estado. Uh-huh. Exactamente. Bien. Las palabras que pronunció Benito Luis Riega en el Cabildo Abierto produjo la indignación de los patriotas. Y entonces le tocó el turno para defender los argumentos al doctor Juan José Castelli. Los puntos más importantes de su discurso son los siguientes. Bien. Los puntos más importantes del discurso de Juan José Castelli, que como les dije anteriormente y vuelvo a repetir, se llama teoría de la reversión o retroversión de los derechos soberanos al pueblo, fueron: él consideraba que era necesario la caducidad del gobierno de España. Esa caducidad del gobierno de España en América se mostraba evidente por la disolución de la Junta Central de Sevilla. Es decir, al desaparecer la Junta Central de Sevilla, que era el órgano máximo que se había constituido para gobernar España y sus colonias, porque no consideraban legítimo al rey José I, hermano de Napoleón. Segundo, la circunstancia de que el cuerpo que se disolvía, es decir, la circunstancia de la disolución de la Junta Central de Sevilla, era que carecía de facultades legales para establecer un consejo de regencia y que a la constitución del Consejo de Regencia no habían concurrido representantes de América, lo cual constituían un motivo más de nulidad. Es decir, vayan viendo puntos más importantes entonces por el cual Juan José Castelli consideraba viable la formación de un gobierno patrio. Primero, la disolución de la Junta Central de Sevilla. Segundo, el reemplazo de la Junta Central de Sevilla por un Consejo de Regencia. Pero él agrega a la formación del Consejo de Regencia en reemplazo de la Junta Central de Sevilla
no había asistido ningún representante de América, por lo cual eso constituía un motivo grave o de nulidad. Acá viene la parte más importante. Las Indias habían jurado fidelidad y obediencia a Fernando VII y no a la nación española. Por lo tanto, en su ausencia, caducaban todas las delegaciones hechas a la metrópoli. Eso tiene que ver ya con lo que le vengo diciendo de la unidad 2, que cuando se producía el descubrimiento y en las capitulaciones se establecía que todo lo que se descubría pertenecía al rey y no a la corona o al Estado español. Y de alguna manera, Juan José Castelli lo plasma en su discurso, diciendo que las Indias, y habla de Indias, o sea, época de descubrimiento, conquista y colonización, habían jurado fidelidad a Fernando VII. Y estando él cautivo, entonces caducaban todas las delegaciones que se han hecho a la metrópoli. Otro punto importante, las teorías políticas de la época, que eran las teorías políticas del movimiento del siglo XVIII de la Ilustración, indicaban que habiendo cesado la autoridad del rey, en este caso Fernando VII, el poder volvía a la comunidad. Digamos que ese sería el punto medular de la teoría, porque la teoría se llama reversión o retroversión de los derechos soberanos al pueblo. Vuelvo a repetir, las teorías políticas de la época, que vienen a ser todas las teorías que estudiamos en la unidad 4, pertenecientes a los filósofos ilustrados, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Locke, Suárez, indicaban que habiendo cesado la autoridad del rey, el poder volvía a la comunidad. Había cesado la autoridad del rey porque el rey estaba cautivo. Recuerden que en Bayona, cuando Napoleón cita al padre de Fernando VII, logra que el padre le dé la corona a su hermano José Bonaparte. Entonces resalten este punto como el más importante. Ese punto tiene que ver con el de la reversión o retroversión de los derechos soberanos al pueblo. Las teorías políticas de la época declaraban que habiendo cesado la autoridad del rey, en este caso Fernando VII, el poder volvía a la comunidad, es decir, el poder volvía al pueblo. Con la reversión de los derechos soberanos al pueblo, Buenos Aires, este es otro punto, con la reversión de los derechos soberanos al pueblo, Buenos Aires adquiría su poder originario para instalar un nuevo gobierno. Son cinco los puntos que argumentó Juan José Castelli para mostrarse partidario de que había que formar un gobierno patrio. Los puntos 4 y 5 son los más importantes, o digamos lo que explican su posición.
Bien. Vamos ahora a la teoría de Genaro Villota. A continuación de Juan José Castelli, le tocó exponer su posición a Genaro Villota, que por entonces ocupaba el cargo de fiscal de la audiencia. Genaro Villota lo que hizo fue responder a Castelli y sostuvo: Buenos Aires por sí sola, mediante la reunión de un cabildo, órgano que él consideraba un órgano meramente local, tiene facultades para resolver sobre la legitimidad del gobierno de regencia, y menos para elegir un gobierno soberano, pues ello sería lo mismo que romper la unidad de la nación y establecer en ella tantas soberanías como pueblos con cabildo existiesen. Entonces, Genaro Villota era un patriota, pero consideraba que el cabildo, así como lo estudiamos en la unidad 2, como un órgano que se ocupaba de todos los asuntos municipales o locales, no tenía facultad para formar un gobierno. No tenía facultad para formar un gobierno soberano. ¿Estamos? Entonces la posición de Genaro Villota no es tan difícil. Él consideraba que el cabildo tenía solamente facultades locales, o lo que es lo mismo decir que tenía facultades relacionadas o que tenían que ver solamente con las de un municipio, y que por lo tanto no tenía autoridad para elegir un gobierno soberano. Luego viene la teoría de Juan José Castelli. Esta teoría se llama teoría o tesis de la gestión de negocios del derecho romano, negotiorum gestor. No se preocupen tanto por las pronunciaciones, porque después ya lo van a ver en el material cuando les envíe. Juan José Paso fue el último en tener la palabra en este cabildo, y expresó lo siguiente: considerando la difícil situación por la que piensa la península y los peligros que de ello pueden derivarse para América, Buenos Aires debe actuar como hermano mayor, y no solo puede, sino que debe adoptar las medidas que impongan las circunstancias en beneficio de los demás pueblos del virreinato. Es decir, lo que está haciendo Juan José Paso es contestarle a Genaro Villota. Le decía que lo que estaba aconteciendo allá en España, por eso habla de la península, eran causas o circunstancias graves. Esas causas o circunstancias graves podían tener consecuencias también peligrosas para América, y por eso Buenos Aires debía actuar como hermana mayor de los demás pueblos del virreinato y en consecuencia formar un gobierno patrio. Entonces, en síntesis, la posición del obispo Benito Luis Riega era contraria a todo cambio. Él no quería formación de un nuevo gobierno, quería que sigan gobernando los españoles. La posición de Juan José Castelli, la más importante, y en la que se van a inspirar después, o vamos a ver después en otras unidades, se van a inspirar otros documentos constitucionales, consideraba que sí, era el momento de formar un gobierno patrio, porque el rey Fernando VII estaba cautivo, y como nosotros le habíamos jurado fidelidad al rey Fernando VII y este estaba cautivo, el poder volvía al pueblo. Luego Villota,
Genaro Villota, fiscal de la audiencia, decía que el cabildo, siendo un órgano de gobierno meramente local, o que tenía que preocuparse de los asuntos municipales, no tenía competencia, no tenía facultades para formar un gobierno soberano. A esto le contesta Juan José Paso, diciéndole que las circunstancias eran difíciles, graves, allá en España, que podían esas circunstancias graves poner en peligro la situación del virreinato, y por eso Buenos Aires, como hermano mayor de los demás pueblos, porque hablamos de pueblos del interior, debía tomar las medidas necesarias y urgentes que fueran necesarias. Y cuando habla de medidas urgentes y necesarias, habla de que Buenos Aires entonces, según él, tenía el poder de formar un gobierno patrio o criollo. Esas son entonces las cuatro tesis o teorías políticas y jurídicas esbozadas en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. ¿Alguna pregunta? Sí, de Genaro Villota. ¿Una pregunta? Puntualmente, Sí. ¿cuál sería la teoría o cómo llamar a la teoría Villota? Genaro Villota no tiene nombre su teoría. Bien. No tiene nombre. Él solamente dice que el cabildo, como un órgano que se ocupaba de los asuntos locales o municipales, no tenía facultad para formar un gobierno soberano o un gobierno patrio o criollo. Pero en realidad no tiene nombre. Bien, justamente por ser jurista tiene razón en lo que dice, pero bueno. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay pregunta más, nos tomamos 10 minutos de recreo y seguimos con la unidad 5. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, no, nos vemos. Ante la rara conformación de este cabildo, que mantenía como cabeza o como máxima autoridad al virrey Cisnero, el pueblo se rebeló de forma franca y decisiva. De esta manera, comandados por estos dos personajes históricos que conocemos ya de la escuela primaria, Domingo French y Antonio Berruti, decidieron recurrir a las armas para hacer respetar la voluntad popular. Es decir, se formó una junta, es cierto, una nueva junta, pero era más de lo mismo, porque a la cabeza o como presidente de esa junta estaba el mismísimo Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y lo que se buscaba formar una junta formada por criollos o nativos. Entonces, el pueblo se rebeló y se llevó a cabo un movimiento, una rebelión, porque se llamó así, una rebelión. Y entonces el pueblo decidió hacer valer su voluntad por medio de las armas. Ante la situación de violencia y ante el peligro de que la violencia aumentara y se produjera
destrozos y hubieran víctimas, entonces Saavedra y Castelli entregaron su renuncia a Cisneros y lo invitaron a que él también presente su renuncia a la Junta. Es lo que hizo Cisneros junto a los vocales restantes. Entonces se convocó a un nuevo cabildo para el día 25, o sea, al día siguiente. ¿Sabían ustedes la existencia de este cabildo del día 24? ¿Alguien sabía? ¿Quién contestó? Mario. ¿No tenés cámara ahora? Yo dije que no. ¿O te Sí, cortaron? Ah. ¿Alguien? Ah, está bien. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Estaba por decir algo? ¿Vega? Yo no. Pero vos dijiste que no sabía de No, la Vega no existencia estaba. del Cabildo 24. ¿Alguien Exactamente. más sabía ¿Alguien más sabía que hubo un cabildo el día 24? Bueno. Entonces, para su conocimiento, 3 fueron los cabildos que se llevaron a cabo en la semana de mayo. El cabildo del día 22, importantísimo, porque allí se expusieron los fundamentos jurídico-políticos por los discursos expresados por los patriotas que ya mencioné, Benito Luis Riega, Juan José Castelli, Genaro Villota y Juan José Paso. Y el día 24 hubo otro cabildo, pero ese cabildo se conformó colocándolo a Cisneros como presidente y a una junta integrada por un número considerable de vocales. La composición de esa junta que mantenía en el poder al rey Cisneros fue lo que provocó el enojo, por así decirlo, o el descontento de la población, y se produjo una pequeña rebelión. Y entonces, ante la posibilidad de que esa rebelión aumentase y fueran mayores los daños y las víctimas, entonces todos los miembros presentaron su renuncia, incluyendo el propio Cisneros. Pero para ello se convocó a otro cabildo a llevar a cabo al día siguiente, el cabildo del día 25. Es el que conocen ustedes de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Bien. Vamos al cabildo del día 25. Bien. El cabildo del día 25 empieza su sesión tratando la renuncia de los miembros de la Junta del día 24, es decir, la que estaba presidida por Cisneros y por todos los vocales que les mencioné. El cabildo en pleno les invitaba a los miembros del cabildo del día 24 a que revoquen, por así decirlo, su renuncia y se mantengan en sus cargos. Conocida esta resolución por el pueblo que se hallaba reunido en la Plaza Mayor, el pueblo comienza a sede del cabildo.
lugar en el cual entregan una lista de posibles candidatos a formar una nueva junta al virrey Cisneros. El cabildo, sin fuerzas militares que lo apoyasen, decidió ceder y entonces quedó conformada la junta que conocemos todos, desde la primaria pasando por la secundaria, que se formó el 25 de mayo de 1810 y quedó integrada de la siguiente manera. Presidente y comandante de armas, es decir, ese era el cargo que se le dio. Presidente y comandante de armas, Cornelio Judas Tadeo Saavedra, de origen militar. Por favor, los nombres de los patriotas a partir de ahora a dominarlos. No es Cornelio Saavedra más, Cornelio Judas Tadeo Saavedra. Secretarios: Mariano Moreno, abogado, y Juan José Paso, también abogado. Y como vocales, Manuel Alberti, es Alberti, no Alberdi, ¿eh? Alberdi lo vamos a estudiar en la unidad 11, porque es el autor de la obra Bases y Puntos de Partida para la Organización Política Argentina. Este es Manuel Alberti. Miguel de Ascuénaga, Manuel Belgrano, fíjense, hacia 1810, Manuel Belgrano ya estaba incursionando en la vida política y social del país, como vocal de la primera junta. Juan Larrea y Juan José Castelli. Fíjense, yo siempre destaco en mis cursos la humildad de los grandes. Juan José Castelli, pudiendo haber sido presidente o secretario de la primera junta por la que él tanto bregó, porque acuérdense que esta junta se formó teniendo como fundamento su teoría, la de la retroversión o reversión de los derechos soberanos al pueblo. Es decir, estando cautivo el rey Fernando VII, el poder volvía al pueblo. Pudiendo él haber sido presidente de la junta o secretario, se conformó con ser un simple vocal de la misma. Eso destaco siempre entre mis alumnos. Esa es la humildad de los grandes. ¿Estamos? Bien. Ahora, muy importante esto. La primera junta de gobierno del 25 de mayo de 1810, que en los documentos se llama Junta Provisional Gubernativa, tuvo naturaleza. El programa nos pide la naturaleza de la junta, de la primera junta. Y decimos en este sentido que la primera junta de gobierno, en cuanto a su naturaleza jurídica, fue un acto revolucionario y un acto plebiscitario. Paso a explicarle por qué. Acto revolucionario, porque la constitución de la Junta del día 25 de mayo de 1810 fue el resultado de una revolución que se inició con lo que se conoce popularmente como Semana de Mayo, que comenzó el 18 de mayo y culminó el 25 de mayo de 1810. Ya saben que la Junta es un proceso, una serie encadenada de actos o de hechos. Pues bien, el proceso revolucionario de mayo comienza el 18 de mayo y culmina el 25, con una serie de actos o hechos que se conocen históricamente como Semana de Mayo.
Por eso se dice que en cuanto a su naturaleza, la primera junta fue revolucionaria. Y también fue plebiscitaria. ¿Por qué? Acuérdense que cuando se lleva a cabo el cabildo el día 24 y el pueblo se entera que ese cabildo estaba presidida por el virrey Cisnero, a quien el pueblo quería sacar a todas costas, entonces se acerca al cabildo el día 25 y le entregan una lista de próceres que podrían integrar la primera junta de gobierno y que son en definitiva los integrantes de la junta del día 25. Entonces, puede decir que la primera junta de gobierno fue un acto plebiscitario porque la junta del día 25 de mayo de 1810 surgió como presión irresistible del pueblo hacia el virrey Cisnero al entregarle una lista de posibles candidatos a formar el gobierno patrio. Es decir, de alguna manera, el gobierno ejerció su petición, su plebiscito, entregándole al virrey la lista de quienes querían que realmente formasen la primera junta de gobierno patrio. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profesor. Luca, ¿volviste? ¿Volviste? Tiene un problemita y ¿Te entré de nuevo abrigaste, eh? con la... ¿Cómo? Tuve un problemita con la computadora y entré de nuevo. Ah, bueno, perfecto. Bueno, estamos entonces, ¿cuál es la naturaleza de la primera junta de gobierno? Fue revolucionario por todos los actos o hechos que se llevaron a cabo en la semana de mayo que va del 18 al 25. Fue revolucionario por esa explicación o por esos argumentos. Y fue plebiscitario porque el pueblo, de manera irresistible, presionó al virrey Cisnero al entregarle una lista de quienes ellos querían que sean los miembros de la primera junta y que es la junta que se va a formar el 25 de mayo de 1810 y que conocemos desde la primaria, repasamos la secundaria y ahora vemos en la universidad. Bien. Durante la semana de mayo, que va del 18 al 25, según el doctor Galetti, acuérdense que yo en los parciales pregunto mucho las opiniones del doctor Galetti, se formaron distintas fuerzas que se formaron desde el punto de vista ideológico, es decir, teniendo en cuenta sus ideas. Se formaron 4 grupos. El grupo español. El grupo español era el grupo adicto a la corona y enemigo de todo cambio. A ver, ¿a quién yo encasillaría o colocaría en este grupo de los expositores del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810? Podría ser profesor Hernández, Villota y Vives. ¿Quién habló primero? Andrea Zarza. Velardes, a ver qué dice usted. Andrea Zarza, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí, de que para mí dentro de los que eran adictos a la forma de gobierno,
monárquica era Benito Luis y Riega. ¿Era quién? No escuché la última parte. Benito Luis y Riega. No sé si es Luis o entendí mal. Pero el primer Luis. expositor, Luis. Benito Luis y Riega. Exactamente. No hay duda de que en el grupo español, adicto a la corona, enemigo de todo cambio, debe colocarse sin lugar a dudas a Benito Luis y Riega. Luego también, durante la semana de mayo, se formó un grupo conservador. El grupo conservador era para defender las posesiones españolas en América, aunque integrando un nuevo gobierno. Era partidario de defender las posesiones españolas en América, aunque integrando un nuevo gobierno. ¿A quién colocarían en ese grupo? ¿A Saavedra? A No, Villota. acá. Villota. Saavedra no fue expositor. Mala mía, mala. Villota. A Genaro Villota. Villota. Señor Reset, ¿habla usted? ¿Sí? No, pues. Grupo conservador dice partidario de defender las posesiones españolas en América, aunque no un nuevo gobierno. Villota decía que el cabildo no tenía facultades como órgano de gobierno local o municipal para formar un nuevo gobierno. Patrio o El soberano. segundo expositor, profe. Sí, pero dice No, que no recuerdo para cómo se que llama. ¿Quién fue el debían segundo expositor? convocar un congreso. Juan José Castelli, profesor. Castelli. Juan José Paso, profesor. El segundo expositor, profe. Sin duda Eli en la segunda. Después se formó un tercer grupo innovador. Buscaba la independencia de España, pero a través de cambios esenciales. Después se formó un grupo renovador, que también buscaba la independencia, pero sin cambios esenciales. En esos dos últimos grupos no podemos colocar a ninguno de los expositores, porque habla de independencia. Y todos los expositores del Cabildo del 22 de mayo de 1810 buscaban la elección, es decir, la formación de gobierno patrio. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? ¿O hay tal desacuerdo? Sí, profe. ¿El último se llamaba Renovador? ¿Grupo Renovador? ¿O escuché? No sé, escuché. Renovador. Gracias. Bien. Bien. Vamos ahora a la Junta Grande. Con el mantener la unidad y tranquilidad en el virreinato, la Junta Provisional Gubernativa del día 25 de mayo de 1810 envía una circular norma jurídica del derecho patrio argentino con fecha 27 de mayo de 1910, es decir, 2 días después de asumir el gobierno, la Junta Provisional Gubernativa del 25 de mayo, manda una circular a los pueblos del interior. ¿Qué decía en esa circular?
que los pueblos del interior debían elegir representantes para que trasladados a Buenos Aires, incorporados a la Junta Provisional. Fíjense que la circular fue librada 2 días después de la instalación de la primera Junta, 27 de mayo. Sin embargo, los primeros diputados de los pueblos del interior llegan a Buenos Aires a fines de 1810, allá por noviembre y diciembre. A 1810 arriban a Buenos Aires 9 diputados, solicitando su incorporación a la Junta, que se formó en mayo, y argumentando que Buenos Aires no tenía derecho a gobernar por sí sola. Entonces, a la Junta del día 25, con todos los integrantes que le mencioné, el presidente, los secretarios y los vocales, se agregan los 9 representantes de los pueblos del interior. Y entonces, la Junta Provisional del día 5 de mayo de 1810 pasa a la Junta Grande. Ustedes se preguntarán por qué yo digo pueblos del interior y por qué no digo provincias. ¿Alguien se preguntó eso? Todavía no se habían conformado. Sí. Muy bien, no se habían conformado las provincias todavía, entonces solamente hablábamos de pueblos dispersos, integrantes o partes de una nación. ¿Alguien sabe más o menos en qué época se podría comenzar a hablar de provincias? ¿Con la creación de la Constitución, profe? Recién hacia 1820. ¿Quién habló? ¿Muñoz? ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. No, pensé Repetime. que era con la creación de la Constitución en 1852. La Constitución de 1853 divide a nuestro país territorialmente, o sea, las divisiones administrativas de nuestro país van a tener la denominación de provincias, así como en Estados Unidos son estados, en Paraguay son departamentos, en Bolivia son departamentos también, en Brasil son estados. Hacia 1820, cuando se produce la anarquía del año 20, y después ya en la época de la Confederación Argentina, en tiempos de Urquiza, recién podríamos comenzar a hablar de provincias. A partir desde 1810 y hasta 1820 en adelante, recién podemos dejar de decir pueblo del interior y podemos hablar de provincia. Pero todavía falta un poco. ¿Qué pasa, Lucas? Profe, ¿y cuándo dejan de llamarle Provincias Unidas del Río de la Plata para ponerle Argentina? En la Constitución de 1853. En la Constitución de 1853. Porque Provincia Unida del Río de la Plata se llamó cuando, o le pusieron ese nombre, cuando se llevó a cabo ese nombre en la unidad 8, cuando ese nombre lo coloca una famosa ley llevada a cabo en la época de Rivadavia, la famosa ley fundamental, la que coloca el nombre que vos dijiste, Provincia Unida del Río de la Plata, hasta la sanción de la Constitución de 1853, que comienza a hablar o denominar nuestro país República Argentina. Bien.
¿Está claro lo de la Junta Grande? Entonces, 2 días después de conformada la día 25, por medio de una norma, esa norma jurídica tiene la forma de circular, la Junta invita a los pueblos del interior a que envíen sus representantes a Buenos Aires. Esos representantes llegan recién a finales de 1810. Se trató en principio de 9 que pidieron incorporarse a la Junta Grande porque argumentaban que Buenos Aires no podía gobernar por sí sola, sino que también debían tener injerencia, opinión o participación los pueblos del interior. Bien. Con respecto a la Junta Grande, vamos a ver el pensamiento del doctor López Rosas. Acá también nos vamos a hablar un poquito del pensamiento del doctor Galetti. El doctor López Rosas tiene su propia opinión sobre la conformación de la Junta Grande. En la opinión del doctor López Rosas, integrada la Junta con sus nuevos miembros, es decir, los porteños más los pueblos, los o representantes de los pueblos del interior, para él comenzó verdaderamente la obra de la revolución. Revolución que a partir de entonces fue llevada a cabo por porteños y provincianos, constituyéndose un gobierno nacional más legítimo que el de la primera junta, que solo fue elegida por el vecindario de Buenos Aires. ¿Se entiende la opinión del doctor López Rosas? ¿Entiende? ¿No es necesario que le explique? ¿Puede explicar de nuevo, profe? Por favor. El doctor López Rosas sobre la Junta Grande dice que una vez que se incorporaron los diputados del interior a la Junta Grande, comenzó la verdadera obra de la revolución. Constituyó un gobierno más legítimo, porque ese gobierno estaba constituido por porteños y representantes de los pueblos del interior. Eso es en síntesis. La Junta del día 25 solo fue formada por porteños. Sin embargo, al incorporarse los 9 representantes de los pueblos del interior, fue un gobierno más legítimo. Y hasta se podría hablar de federalismo. Porque fue un gobierno que va a comenzar a realizar sus tareas o funciones, no solo por porteños, sino también por representantes de los pueblos. Los reglamentos de mayo. Acá tienen que acordarse el power, la diapositiva del power de la unidad 1, en la que yo le daba la definición de derecho patrio argentino. ¿Alguien tiene a mano el power? ¿Puede leer el concepto de derecho patrio argentino? Yo, profesor. Sí. Ahí leo. Pero Se trató de un derecho nacido con la Revolución de Mayo y tuvo por finalidad la independencia y libertad. ¿Podría leer de nuevo porque la primera parte no la escuché? Se trató de un derecho nacido con la Revolución de Mayo y tuvo por finalidad la independencia y libertad.
Bien. A ese power yo le agregaría al lápiz, ustedes agréguenle a esa diapositiva, que con el derecho patrio argentino también nace la nación, porque dejamos de ser colonia para constituirnos en una nación. Hay otra definición de derecho, que es un derecho nuevo, formativo de la nacionalidad. Si quieren, anoten en esa diapositiva. Otro concepto de derecho patrio argentino, derecho nuevo formativo de la nacionalidad. ¿Qué quiere significar esa definición? Que con la Revolución de Mayo y la formación del gobierno patrio, dejamos de ser una colonia para convertirnos en nación. Además de las dos etapas que menciona la diapositiva de derecho patrio argentino, precódigo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, el tema de los reglamentos de Mayo, tiene que ver con esa diapositiva. La revolución da inicio a la etapa del derecho patrio argentino. Con el nacimiento del derecho patrio argentino, comienza el dictado de un numeroso conjunto de normas. No podemos mencionar todas las normas porque son bastante numerosas. Solamente menciona algunas. Por ejemplo, el reglamento del día 24. El reglamento del día 24 es un reglamento en el cual se da a conocer la formación de la Junta presidida por Cisneros. Esa junta que duró un solo día y que luego, por presión, debió renunciar. El reglamento del día 25 da a conocer la formación de la Junta del día 25, Junta Provisional Gubernativa, Patria o Criolla, y la asunción de sus miembros. La circular del 27 de mayo de 1810, que ya vimos, en el cual se convoca a representantes de los pueblos del interior para que se incorporen a la Junta. Entonces la Junta deja de llamarse Junta Provisional y pasa a llamarse Junta Grande. Luego tenemos un decreto de supresión de honores del 6 de diciembre de 1810, por el cual el presidente de la Junta, Cornelio Judas Tadeo, renuncia a todos los honores que tenía como como así también los demás miembros de la Junta, secretarios y vocales, buscando el principio de igualdad entre las autoridades y los miembros de la población. Bien. Esos son los reglamentos más importantes. Existen muchos reglamentos más que surgieron con el derecho patrio argentino. Pero no me importa tanto, o sí es importante, por supuesto, las normas que nacieron a partir del derecho patrio argentino. Pero más importante aún es los principios que se pueden extraer de esas normas que el programa pide. El programa dice principios institucionales. Yo los llamo también principios constitucionales. Es decir, pueden ser, o pueden llamarlo, principios institucionales y constitucionales. Esos principios se derivan, se sacan de las normas del derecho patrio argentino.
¿Cuáles son esos principios? Lo voy mencionando uno por uno. El principio de la soberanía popular. El principio de la soberanía popular puede apreciarse en el discurso de Juan José Castelli, es decir, en la teoría de la reversión o retroversión de los derechos soberanos al pueblo. En el voto de Cornelio Judas Tadeo Saavedra, en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, en el que expresaba que no quede duda de que es el pueblo el que confiere la autoridad o mando. Y en el acta capitular del día 25 de mayo de 1810, en el cual se expresa en el que el pueblo reasume la autoridad. Entonces, eso es el principio de soberanía popular, de donde se puede principio de soberanía popular, del discurso de Juan José Castelli, del voto de Cornelio Saavedra en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, y en el acta capitular del día 25, en el que expresa claramente que el pueblo reasume la autoridad. Otro principio, el principio revolucionario. Acuérdense o relacionen esto con la naturaleza jurídica de la primera junta. Les dije que era revolucionario porque se trató de una serie de actos o hechos de carácter revolucionarios que se llevó a cabo en la semana del 18 al 25 de mayo de 1810. Este principio revolucionario puede apreciarse en la imposición de una junta gubernativa por presión de la población. Es decir, cuando el pueblo se entera que en el Cabildo del 25 de mayo le piden a Saavedra y los demás miembros que no... Entonces el pueblo se mueve hacia el Cabildo y le entrega al virrey la nómina de quienes querían que sean los miembros de la primera junta. También el carácter revolucionario de Revolución de Mayo se puede apreciar luego de la asunción de la Junta del 25 de mayo. Esta envía una expedición militar al interior del país para imponer el reconocimiento y obtener de los capitanes militares la aceptación del poder de la Junta. Otro principio que puede traerse de los reglamentos de mayo, el principio republicano. El principio republicano comprende a su vez los siguientes subprincipios. Derecho de peticionar ante las autoridades. Este derecho podía ejercerse a partir del
de mayo de 1810 por cualquier vecino ante la Junta Provisional Gubernativa. Cualquier vecino podía expresar sus quejas o hacer sus peticiones ante los miembros de la Junta. Recuérdense que se había edictado de supresión de honores que eliminaba todo tipo de privilegio que separaba a las autoridades de la Junta del pueblo o de la población. También surge de este principio republicano el subprincipio de la elección popular. Y esto nuevamente tiene que ver con el hecho de la lista de candidatos que impuso la población de Buenos Aires al virrey Cisneros con los nombres de los futuros miembros de... También dentro del principio republicano tenemos el subprincipio de la división de poderes. Por primera vez y en forma de redundancia informal, porque no había ningún documento escrito sino hasta 1811, el poder ejecutivo sería ejercitado por la Junta, el poder legislativo por el Cabildo, mientras que el poder judicial estaría a cargo de la audiencia y otros tribunales. El Profe, principio, ¿sí? la audiencia no era un órgano que ya venía de España, y eso yo le quería preguntar si estaban a mando de españoles o de criollos en ese momento. La audiencia de Buenos Aires. La audiencia de Buenos Aires que se instaló en Buenos Aires luego de la creación del virreinato. Pero no era Porque la acordate que antes de la creación del virreinato... ¿Cuál es tu pregunta? Porque antes también había una audiencia, por eso yo pensaba que era la misma. No. Nosotros teníamos la audiencia más cercana en Lima. Porque nosotros como gobernación y antes de crearse el virreinato dependíamos del virreinato del Perú. Y la audiencia estaba más precisamente en Charcas, dentro del territorio del Perú. Mientras que cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, se estableció una audiencia con sede en Buenos Aires. ¿Está? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Su principio de la división de poderes dentro del principio republicano tiene que ver con que el poder ejecutivo sería ejecutado por la Junta, el legislativo por el Cabildo y el judicial que estaría a cargo de la audiencia y otros tribunales. El principio representativo. Dado que el pueblo no gobernaría por sí mismo, sino a través de sus representantes. ¿Sí? ¿No lo escuché? Dije, mientras yo no diga otra cosa, todo lo que estoy diciendo son subprincipios dentro del principio republicano. O sea, vuelvo a repetir,
Dentro del principio republicano está el derecho de peticionar ante la autoridad, el derecho el de la elección popular, el de la división de poderes, que acabo de decir, el representativo, del cual hablo ahora, en el sentido de que los miembros del pueblo no gobernarían por sí mismos, sino a través de sus representantes en la Junta, como es en la actualidad. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, dice la Constitución Nacional. El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes elegidos el efecto. Es decir, cuando elegimos presidente, vicepresidente, diputados, senadores, concejales, estamos eligiendo nuestros representantes en el gobierno de cualquiera de los tres poderes, ya sea ejecutivo, legislativo, judicial, que se elige de otra manera. Luego tenemos el subprincipio de la periodicidad de los funcionarios. La junta del día 25 y la junta grande tenían carácter provisional y por lo tanto el cabildo podía reemplazarlos o desplazarlos en cualquier momento si hubiera causa bastante y justificada. De eso nos habla el principio de la periodicidad de los funcionarios. Es decir, ninguno de los miembros de la Junta, ni de la Junta del 25, cuando estuvo conformada solo por porteños, ni luego cuando se incorporaron los diputados del interior, eran vitalicios o perpetuos. Tenían carácter provisorio o provisional, si quieren decir. Porque cualquiera de los miembros de la Junta podían ser reemplazados o desplazados si hubiera causa bastante y justificada. Siempre dentro del principio republicano tenemos el de la responsabilidad de los funcionarios. La responsabilidad de los funcionarios se debía ante el cabildo, que se reservaba el derecho de controlar los actos de gobierno. Vale decir, el cabildo era el que controlaba los actos de gobierno de la Junta. Siempre dentro del principio republicano, la publicidad de los actos de gobierno. La Junta estableció que se debía dar cuenta de los actos y gastos de gobierno a través de publicaciones que debían hacerse de manera mensual de la Junta, que fue la famosa Gaceta Mercantil, el diario de la época, que fue creada a ese efecto, para que el gobierno publique los gastos y dé a conocer los actos de gobierno llevados a cabo. Y por último, siempre dentro del principio republicano, el principio del federalismo. Esto se aprecia con suma nitidez en la Junta Grande, cuando da representación a los pueblos del interior, reconociéndolo como entidades que conformaron el antiguo virreinato y que por lo tanto tenían derecho a participar de un futuro congreso. ¿Por qué? Porque desde la instalación de la Junta el día 25, pasando por la Junta Grande y todos los gobiernos que vamos a estudiar
Bolivia o Unidad 10, todos perseguían un solo objetivo, la conformación o la formación de un futuro Congreso que tenía un único fin. ¿Cuál sería ese fin? ¿Declarar la independencia? No, más allá todavía, va más allá. ¿Cómo se llama? Establecer una constitución. A ver, vamos a dejarle a Candela Maciel, ¿qué dijo? Fundar la nación puede ser. ¿Qué habla? A ver. Fundar la nación puede No la ser. escucho. Fundar la nación. No, la nación nace con la Revolución de Mayo. La revolución, la nación nace Revolución de Mayo. Bueno, a ver, Luca, ¿vos qué decías? No, lo que dije de la constitución, de la independencia nomás. No. Ni la nación ni la independencia. La constitución. Todos los gobiernos de La constitución, profe. una forma de la Revolución de Mayo buscaban conformar un congreso. Ese congreso, ¿qué objetivo tendría? ¿Qué es la constitución? La constitución nacional. Ahí está, ahí está. Ahí está muy bien Maciel y Vega. Todos los congresos, perdón, todos los gobiernos, todos los congresos que vamos a ver a partir de ahora tenían un solo objetivo. Realizar un congreso que sancione una constitución. Eso se va a lograr recién en 1853. Así que falta todavía. Entonces, para que no se pierdan tanto con este tema de los reglamentos de Mayo. Con la Revolución de Mayo nace el derecho patrio argentino. El concepto de derecho patrio argentino lo tienen en el Power de la Unidad 1. Les dije que además que, según otro autor, se puede decir también que el derecho patrio argentino es un derecho nuevo formativo de la nacionalidad, porque a partir de la Revolución de Mayo dejamos de ser una colonia para pasar a ser una... Luego dije que con la instalación de la Junta de Mayo nace el derecho patrio argentino y se dictan un conjunto innumerable de normas. Mencioné las normas, pero lo más importante, los principios constitucionales o constitucionales que se pueden extraer de dichas normas. Dije el de la soberanía popular, di los argumentos, el principio revolucionario, di los argumentos, y después dije el principio republicano. Y ahí comenzó el problema, porque del principio republicano se desprende una serie de subprincipios. Esos subprincipios son el derecho de peticionar, el derecho de elección popular, el derecho de la división de poderes, el derecho de la representatividad, el derecho a la periodicidad de los funcionarios, el derecho a la responsabilidad de los funcionarios, el derecho a la publicidad de los actos de gobierno y el federalismo. Todos esos subprincipios comprende el principio republicano. Hey, Elías, recién para aparecer, ya cuando estoy terminando la clase.
Sí, profe, no Valdés. podía porque estaban haciendo algo acá en mi casa y había mucho ruido y o sea, y veían sombras y ¿Están en eso todo el tiempo. construcción? Sí, ¿Están en construcción? Sí. sí. Bien. ¿Entendido hasta ahí alguna pregunta? Como las preguntas que hace Luca. Profe, creo que Manuel Belgrano era, Sí. no sé si me escuchan, Manuel Belgrano era secretario del Consulado de Buenos Aires. Cuando él pasa a ser vocal de la Junta Grande, ¿deja de ser secretario? Tipo, por curiosidad nomás. Sí, pues más vale calcular la fecha. 1794 fue secretario del Consulado de Buenos Aires, mientras que vocal de la primera junta es en 1810. Calculad los años que pasan. Claro, no, tuve la duda por que se extinguió en 1862. Ay, gracias. Bueno. Reglamento orgánico de 1811. Tan aburrido ya, ¿eh? Se nota por las caritas. Menos Vega que esboza una pequeña sonrisa. Muñoz también una pequeñita sonrisa. Valdés Lía también. No sé qué le pasó a Lucas. Después que tomó la bebida esa se quedó serio. Bien. El reglamento orgánico de 1811 es otra norma del derecho patrio argentino, aparte de las que nombré al principio. Y es quizás una norma muy importante, porque es considerada como la primer constitución escrita de nuestro país. Considerada como la primer constitución del pueblo, ¿no?, tuvo singular importancia por los principios que consagró, y si bien no estableció forma de gobierno, es decir, de sus cláusulas no surge forma de gobierno alguna, sin embargo, por analogía se infiere que el reglamento orgánico de 1811 estuvo hecho para una república. ¿Por qué? Porque reglamentó los poderes estatales en la clásica división tripartita. Anterior yo hablé de los principios institucionales del derecho patrio argentino que surgió con la Revolución de Mayo. Dije, dentro del principio republicano, dije en la división de poderes. El ejecutivo que iba a estar en manos de la Junta, el legislativo en cabeza del cabildo y el judicial a cargo de la audiencia y otros tribunales. Y ahí fue el que me hizo la pregunta incisiva, don Lucas Sánchez. Pero también dije, la división de poderes, pero en forma informal, valga la redundancia, en forma informal. Bueno, acá, en 1811, y cuando se dicta este reglamento orgánico, se establece en forma documentada y jurídica
la reglamentación de los poderes. Bien. El reglamento orgánico de 1811 entonces hacía la clásica división de poderes tripartita del Estado. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo iba a ejercer el triunvirato, siendo sus integrantes designados por el término de un año y teniendo a su cargo el despacho de los asuntos del gobierno, pero sujetos al control de la Junta Conservadora. Ustedes dicen, ¿por qué me habla acá de triunvirato? Porque estamos en 1811 y la Junta gubernativa de 25 de mayo de 1810 y la Junta Grande van a seguir ejerciendo su autoridad, pero van a ejercitar la facultad legislativa, mientras que el Poder Ejecutivo lo va a ejercitar un nuevo organismo que vamos a estudiar a continuación, que va a ser el triunvirato. Por eso, el reglamento orgánico data de 1811. El Poder Ejecutivo lo ejercería el triunvirato, siendo sus integrantes designados por el término de un año, teniendo a su cargo el despacho de los asuntos del gobierno, pero sujetos al control de la Junta. Bien. El poder legislativo lo ejercería la Junta, que a partir de entonces, es decir, a partir de la entrada en vigencia del reglamento orgánico de 1811, se llamaría Junta Conservadora, recibiendo sus miembros la denominación de diputados y siendo los representantes del pueblo. Entre las atribuciones de los diputados se encontraban la de nombrar los triunvirios. Los triunvirios eran los miembros del triunvirato. Juzgar sus conductas, declarar la guerra y hacer la paz, cobrar impuestos y controlar la marcha del gobierno. Y el Poder Judicial. Al Poder Judicial se lo declaraba independiente de los otros dos poderes y su ejercicio estaba en manos de los jueces. Entonces, de ahí la denominación de reglamento orgánico. ¿Por qué? Porque organizó los poderes estatales. ¿Estamos? Bien, dejamos ahí la clase de hoy, porque ya veo que están bastante cansados. Faltan 4 temitas para terminar la unidad 5. Falta decreto de libertad de imprenta, decreto de seguridad individual, primero y segundo triunvirato. Esos temas los voy a estar explicando vía WhatsApp por medio de audios. Porque son temas cortos, 2 semanas, porque la semana que viene no tenemos clase con porque es el recuperatorio,
ya comenzamos con la unidad 7. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Entendieron? Sí, profe. Entonces, estos cuatro temitas que faltan les explico por audio. Son cortitos, fáciles. Y en la próxima clase, antes de comenzar la unidad 7, si quieren lo repasamos brevemente en 10 o 15 minutos y ya comenzamos con la unidad 7. ¿Estamos? La unidad 7 que se refiere a la independencia argentina. Bueno. Feliz Día de la Patria y hasta dentro de 2 semanas. Feliz día, profe. Igualmente. Feliz día, profe. Nos vemos para todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.